Ahora vamos a darle la palabra al doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República. El señor Contralor estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Cali y cursó una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Libre. Le damos la bienvenida al señor Contralor. Muy buenos días. Quiero presentar un saludo muy respetuoso al doctor Framper, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Agradecerle de verdad muchísimo la invitación a este importante evento. De igual manera, al doctor Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol, doctor Daniel Enrique Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, al doctor Flower Rodríguez, director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, al doctor Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, doctor Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Medios, al doctor Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional, a los señores, a las señoras y señores asistentes, conferencistas, presidentes de las empresas del sector, en general a los honorables congresistas y periodistas, agradecerles muchísimo la deferencia de poder compartir con ustedes algunas reflexiones con referencia a este tema tan sensible y frente al cual le solicité la venia al doctor Framper de poder abusar unos minutos más de la generosidad que ustedes han tenido al invitarme acá para referirme en primera instancia al tema que nos ocupa y en la parte final pues he tenido insistentes requerimientos sobre el tema presupuestal y sobre el tema del presupuesto de la nación. Pues la verdad considero que este es el escenario propicio para compartir con ustedes algunas reflexiones que entre otras cosas no tienen como la intervención que realizaré diferente fin que realizar un soporte y acompañamiento desde el punto de vista técnico ajeno de cualquier tipo de connotación desde el punto de vista político. Lamentablemente me parece que le hace un grave daño al país todas las circunstancias y las discusiones técnicas, politizarlas. Es diferente hablar de una política pública a hablar de la politización de la economía, que es algo completamente diferente. Y pienso que en ese sentido se debe con cifras recuperar los elementos de juicio que permitan realizar una discusión simplemente técnica aparte de cualquier tipo de connotación personal o política. Inicialmente quiero decirles que las regalías que provienen de la explotación de recursos naturales en nuestros territorios tienen el potencial de transformar profundamente nuestras comunidades a través de la inversión de recursos en aras de un mejor futuro. Sin embargo, a menudo vemos que estos dineros lamentablemente no se invierten de manera eficiente ni eficaz, lo que limita su capacidad para fomentar un verdadero desarrollo sostenible en el tiempo. Sea lo primero decir que sin la explotación petrolera no hay regalías. Ya la mayoría de estas se derivan de dicha actividad, si bien el país actualmente cuenta con autosuficiencia de petróleo y gas. Lamentablemente, esta se está agotando rápidamente y no parece existir incentivos apropiados para continuar siendo un país autosostenible que produzca sus propios energéticos. Tenemos muy pocos años para revertir la tendencia de agotamiento de reservas, especialmente, y lo hablábamos ahora, la de gas, que sigue cayendo en la medida
que no se incorporen nuevos hallazgos con base en los descubrimientos recientes como el de Uchuva 2, Orca, Gorgon, en el offshore de la costa Caribe, por lo cual se requieren adoptar medidas regulatorias que incentiven a las empresas para seguir adelante con los procesos y por ende obtener regalías por concepto de gas y a la vez tener la garantía de abastecimiento en este elemento fundamental que es el combustible que se supone debe en últimas impulsar la transición energética. Ahora que las regalías del país son variadas, tenemos campos petroleros que pagan 20% de la producción, producto del régimen anterior a la Ley 756 del 2002, y se tienen campos que pagan regalías variables dependiendo de la producción, teóricamente entre el 5 y el 25%, pero en la práctica van del 5% al 14.5%, pues no hay campos con producción lo suficientemente altos para superar este porcentaje, lo que nos indica que Colombia es un país de campos pequeños y medianos y que los grandes campos petroleros como Cusiana, Cañolimón o La Cira no son la regla normal, obedecen a un carácter excepcional. Entender esta condición petrolera de campos pequeños y medianos permite comprender sin lugar a dudas que es necesario otorgar las condiciones apropiadas para que este tipo de hallazgo sea recurrente. Considero, a título personal, que es equivocado considerar a las empresas y campos petroleros como sujetos con disponibilidad económica ilimitada a los cuales se les puede pedir de todo, como está ocurriendo en la actualidad, lo que se evidencia en los trámites de consulta previa, en donde observo diferencias entre lo que el ciudadano, el común, cree que puede hacer una petrolera y lo que realmente puede otorgarse. Soy amigo del medio ambiente, pero necesariamente habrá que analizar y mirar circunstancias de mitigación que puedan permitir una coexistencia frente a lo que es nuestra principal fuente de recursos. No hay que olvidar que el negocio es de alto riesgo, por lo que necesariamente se necesita a los privados para encontrar el recurso, porque asumir la tarea del país, eso requeriría desfinanciar totalmente otros rubros de la economía nacional. Siempre he insistido en diferentes escenarios que la compaginación de lo público y lo privado es elemento fundamental para el desarrollo del país. En promedio, los campos de petróleo líquido en el país pagan 10% de regalías y los campos de gas pagan 12% de los volúmenes producidos. Pero al ser más barato el gas que el petróleo líquido en términos monetarios, paga más el crudo que el gas. Para el 2023, en promedio, un barril de crudo pagó 255.525 de regalías, mientras que el barril equivalente de gas pagó 126.653, que es prácticamente la mitad. Si observamos cuántas regalías se pagaron en 2023 en el país, se tiene una cifra cercana a los 10 billones de pesos. La medida favorita hoy en día de los economistas en la actualidad es comparar con las reformas tributarias. Entonces, constituye prácticamente una y media reforma tributaria y nótese que aquí no estoy incluyendo minerales como el carbón y otros que también pagan regalías. Lo anterior quiere decir que a medida que se agoten los recursos que generan regalías, tendrá que presentarse cada vez reformas tributarias más agresivas. Y esto es lo que en un futuro inmediato del país debe evitarse. Por eso, cuando me entero de casos como el cese de exploración del pozo
Uchuva 2, en el Caribe colombiano, realmente lo que observo es una fuente menos de recursos y que se reducen los tiempos disponibles, ya de por sí apretados para evitar la importación masiva de gas, para evitar apagones en épocas de baja hidrología, para evitar mayor endeudamiento como ocurre actualmente, para evitar que el parque automotor de gas no cuente con el combustible necesario para moverse. Aunque parece que es bastante dinero, estos recursos de regalías lamentablemente no son aprovechados, como lo decía inicialmente, de manera eficiente. Principalmente quiero señalar lo siguiente, porque la estructuración de los mismos proyectos es deficiente, o sea que más que falta de recursos son las falencias que existen al momento de la ejecución. Eso sin contarles a ustedes los elefantes blancos que hemos venido detectando en la Contraloría y que han ocupado un lugar especial en la agenda de control fiscal que me he propuesto y que he venido ejecutando durante el periodo. A pesar de que la disponibilidad de esos fondos cercanos al 3.5% del Producto Interno Bruto, la realidad es que muchos territorios aún enfrentan desafíos significativos en cuanto a desarrollo económico, infraestructura y bienestar social. La baja inversión y la gestión ineficaz de los recursos de regalías han contribuido a una discrepancia entre el progreso y a una frustración generalizada entre los ciudadanos que esperaban producto de estas un cambio tangible. Lo anterior podemos verlo materializado en los más de 30.216 proyectos que se han aprobado hasta esta fecha con el Sistema General de Regalías, donde quiero darles a ustedes esta cifra, el 52%, o sea, 15.651 proyectos fueron aprobados por valores inferiores a los 1.000 millones de pesos, presentándose como proyectos de bajo impacto socioeconómico para las comunidades, pero que han acumulado a lo largo de los años cerca de 7 billones de pesos para fines como la construcción y mejoramiento de parques recreativos, mantenimiento de vías, que si bien es hecho y no lo quiero desconocer, son necesarios para la movilidad y crear entornos de esparcimiento sociales y culturales, terminan no otorgando el impacto esperado para que las comunidades accedan a mejores momentos de crecimiento económico y oportunidades del mismo. Más bien, lo que terminan es incentivando la alta pereza fiscal, donde los gobiernos locales terminan dependiendo netamente de los recursos otorgados por el nivel central y entonces no adquieren otro tipo de herramientas financieras o económicas que impulsen el desarrollo, haciendo insostenibles con el tiempo a cerca del 90% de los municipios del país, trayendo consigo desde luego una crisis político-administrativa debido a la falta de mecanismos financieros que sean precursores de dinámicas locales de los territorios. Quiero citar a ustedes un ejemplo que se puede apreciar en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar. Desde la aplicabilidad del Sistema General de Regalías en el año 2012, se le han invertido más de 150 proyectos de inversión por un valor superior a los 600.000 millones de pesos, pero lamentablemente estos proyectos han demostrado quedar cortos para el desarrollo económico y social de las comunidades que no han visto un impacto significativo frente a lo abundante y lo cuantioso de esos recursos. Ahora, estas visiones o deseos de un mejor futuro se ven cada vez más reducidas consecuencia de la decisión tomada por Prodeco, la empresa carbonífera filial de la suiza Glencore en Colombia, con sede en La Jagua, que renunció a sus contratos mineros debido a la alta variabilidad del carbón en el mercado internacional post-pandemia, dejando a este municipio sin percibir alrededor de 20.000 millones de pesos en regalías directas anuales.
y lo más grave, a más de 5.000 personas sin empleo, que representaban cerca de 180.000 millones de pesos al año en la región. Asimismo, la falta de herramientas frente a esta alta monodependencia ha conllevado a una contracción de las dinámicas económicas del municipio en más de un 80%, acabando como consecuencia colateral con locales, hoteles, que basaban su mercado exclusivamente en personas pertenecientes al sector minero, dejando así a este pueblo en un evidente olvido. Y debo resaltar también que esta afectación a la Jagua de Ibirico impacta no solamente este territorio, sino las dinámicas comerciales de otros municipios del llamado corredor minero del Cesar, siendo estos Agustín Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná, que al año explotan en la región 46 millones de toneladas, a través de las cuales perciben recursos cercanos a los 225.000 millones de pesos, producto de las regalías directas, pero con la salida de Prodesco en el departamento del Cesar, dejaría de percibir el 30% de las regalías anuales que ha venido generando esta actividad minera, lo cual está fluctuando entre 40.000 y 60.000 millones de pesos al año. Este doblez necesario hacia las finanzas públicas territoriales no ha afectado únicamente al departamento del Cesar. Por otra parte, actualmente un fallo emitido por el juez primero administrativo oral del circuito de Quibdó decretó el embargo y retención de más de 370.000 millones de pesos a todas las cuentas pertenecientes a la Agencia Nacional de Minería y que se encontraban destinadas para el giro de regalías directas de 138 municipios en el país. El embargo de estos fondos amenaza con paralizar importantes proyectos de desarrollo en numerosos municipios que dependen completamente, como les relataba anteriormente, o en una gran medida, de las regalías para financiar las obras de infraestructura, los programas sociales y otros proyectos vitales, sin lugar a dudas, en el desarrollo de sus comunidades. Desde el punto de vista de la Contraloría, en el sano ejercicio del control fiscal, no solamente posterior como estaba establecido en la Constitución y como aún permanece, sino también con base a las facultades de control preventivo y concomitante que fueron otorgadas a este organismo de control por parte del Acto Legislativo número 04 del 2019, no pretendemos invadir para nada la órbita del gobierno ni coadministrar, pero sí señalar las advertencias cuando consideremos prudente que eventualmente a futuro se puede causar un detrimento patrimonial o eventualmente se pueda generar dificultades que más adelante puedan ser irremediables. Otro aspecto fundamental y que vale la pena traer a esta discusión es el impacto que sufren más del 90% de los territorios del país por parte del decreto 1047 del 14 de agosto del 2024, por medio del cual se estableció una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel, donde debido a esta medida se dejan de percibir más de 650.000 millones de pesos en regalías, impuestos y contribuciones anuales, de los cuales 100.000 millones de pesos van directamente precisamente a los departamentos de La Guajira y del Cesar. Esto sin contar lo que implica en términos de seguridad jurídica y confianza inversionista, que repercute sin lugar a dudas en el desarrollo del país y el obtener recursos importantes, incluso siendo un contrasentido para la propia inversión social. Entendiendo esto y la alta monodependencia presupuestal hacia los recursos de regalías por parte de los gobiernos locales en busca de su desarrollo socioeconómico, debemos adoptar herramientas y enfoques que promuevan una gestión más eficiente y transparente. Llamo la atención del Departamento Nacional de Planeación, porque como lo he venido reiterando en diferentes escenarios, aquí
los procesos de planeación se convierten en el primer germen de corrupción. Casi que no es una planificación acorde a las necesidades de la gente, sino más bien una planificación de mirar cómo se ejecuta de manera indiscriminada los recursos, sin importar los indicadores de impacto, de gestión o de resultado que deben construirse de manera participativa con las comunidades afectadas. Es imperativo, en consecuencia, fortalecer la capacidad de los organismos responsables de la gestión de regalías. Esto incluye la formación en administración de proyectos, manejo financiero y técnica de evaluación para asegurar que los recursos sean utilizados de manera efectiva donde se requieren. No podemos seguir con una reducida capacidad operativa y de talento humano que tienen los territorios para estructurar una planificación coherente a las necesidades de las comunidades que hacen uso de pliegos tipo sastre para poder realizar los proyectos, los cuales en muchas ocasiones, como lo he relatado, no están generando el impacto debido en sus territorios, no obedecen a las necesidades propias de cada uno. Estos escenarios se observan de manera reiterada en la estructuración de sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de saneamiento básico y agua potable, y en sistemas agroproductivos, donde si bien se buscan alternativas más limpias y sostenibles de energía para las comunidades rurales y urbanas, no se prevé aspectos como el transporte de los materiales a las zonas no interconectadas, la población flotante, la sostenibilidad del personal de mantenimiento apropiado, o si realmente se cumple con las condiciones climáticas y atmosféricas para este tipo de proyectos que realmente puedan lograr el impacto esperado, convirtiéndose en altos riesgos evidenciados por parte de la Contraloría debido a constantes irregularidades. Para citar un ejemplo, hemos encontrado a lo largo del bienio 2023-2024, donde hemos auditado 93 proyectos por un valor del Sistema General de Regalías superior al billón de pesos, de los cuales hay hallazgos fiscales por más de 200.000 millones de pesos. Eso implica prácticamente el 20% de la ejecución. Por todo lo anterior, se hace necesaria la adecuada gestión de los recursos de regalías, que son fundamentales para el desarrollo económico de nuestras regiones. No podemos permitir que por una falta de planificación, transparencia, ineficiencia y capacidad administrativa, por pereza fiscal, se sigan limitando el potencial de estos fondos tan importantes y vitales para el desarrollo regional. Con las herramientas adecuadas y un compromiso firme con la transparencia y la participación, podemos gradualmente ir transformando los territorios, asegurar que los beneficios en la explotación de los recursos naturales se traduzcan de verdad en un progreso para todos. Retomando con lo que mencioné al principio sobre el origen de los recursos de regalías, es mi intención como Contralor General mostrar que este no es un tema aislado, que está fuertemente atado a la seguridad energética del país, y sin esta no hay regalías y eventualmente entonces tampoco recursos para el Sistema General de Participaciones. En el estudio recientemente liberado por parte de la Contraloría sobre seguridad energética, hemos advertido que hay una confluencia de alarmas en distintos sectores: hidrocarburos, gas, electricidad, y esto me permite afirmar que en estos momentos, y lo reitero nuevamente, podemos estar comenzando una crisis energética, la cual continuará agravándose en el tiempo de no solucionarse prontamente. Y esto, desde luego, va a significar mayor gasto fiscal para mantener funcionando el país. No debemos olvidar que la sangre de la economía es el flujo de energía que se utiliza para todas las actividades productivas
y no podemos permitir que Colombia se detenga en su desarrollo por lo que les he venido señalando. Por un lado, está la disminución de reservas, especialmente de gas, como les relataba, y se tiene poco tiempo para encontrar nuevas reservas, problema que ya era de por sí difícil y que es agravado ante la renuencia a contratar exploración en nuevas áreas petroleras, ante la demora en el desarrollo de una nueva infraestructura, la mejor remuneración eficiente de los gasoductos, la falta de estímulos a la producción de gas y petróleo y al dolor de cabeza que representa siempre el licenciamiento ambiental y la consulta previa, que se han constituido lamentablemente en barreras difíciles de superar para los proyectos energéticos del país, multiplicando entonces y acrecentando los costos, generando retrasos importantes, afectando a las comunidades mismas que deberían estarse beneficiando por esos mismos proyectos. También he venido evidenciando, y ya lo manifesté en escenarios anteriores, detectando que el suministro de combustibles en país ha venido estresándose. Ya la producción nacional está rozando los niveles de la demanda, es decir, ya lo que se produce alcanza solamente para abastecer el mercado local y cada vez exportamos menos combustibles y de hecho se está importando para suplir faltantes, especialmente de gasolina. Si miramos los planes a futuro, no evidencio proyectos importantes de refinanciación que amplíen la capacidad de producción del país y por lo tanto la pérdida de autosuficiencia en combustibles terminaría siendo inevitable. La importación de los mismos será cada vez mayor y por lo tanto pensar en subsidiarlos debe estar por fuera de las consideraciones del Ministerio de Hacienda, porque la solución de fondo de los problemas de déficit recurrente del Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles, la Contraloría ha venido insistiendo en ello, no da espera. Y reitero nuevamente, respetando profundamente las competencias del Gobierno nacional, la Contraloría tiene dentro de su objeto y su labor misional ejercer llamados frente a la evidencia que pueda existir de dificultades que se estén presentando en los diferentes sectores. En el día de ayer, y debo manifestarlo con profundo respeto, escuché las declaraciones del señor ministro en el cual refería de que el Congreso de la República no tenía por qué realizarle señalamientos frente al diseño de la política energética del país. Respeto profundamente la autonomía del Poder Ejecutivo, pero también hay que respetar profundamente la independencia de poderes y el poder que tiene el Congreso para ejercer control político frente a señalar cualquier tipo de circunstancia o eventualidad que pueda consolidarse en determinada situación. Pienso, sin lugar a dudas, que el fortalecimiento desde el punto de vista institucional de las competencias de la autonomía de poderes, sin perjuicio de un principio de colaboración armónica, son fundamentales para un Estado democrático y para un Estado social de derecho. Finalmente, una pregunta. ¿Enfrenta el país un nuevo apagón? Entre los atrasos en nuevos proyectos de generación, la escasez creciente de gas, la necesidad de intervención de empresas de energía como AIR-E, los apagones de la refinería de Cartagena y los proyectos de transmisión con problemas, puede pensarse que si hay riesgos que requieren atención y pronta, además de muy cuidadosa. Ya en otras ocasiones hemos estado a puertas de apagones, hemos logrado salir del problema, pero sí quiero resaltar algo. El margen de maniobra cada vez es menor, es más reducido. Sin duda es necesario ampliar la oferta de energía a todos los frentes en el menor tiempo posible. Incluso, si es posible, que el gobierno deba considerar sacrificar parte de su agenda, como lo es
un rápido tránsito a energías renovables para evitar que el país enfrente una delicada situación energética. Transición sí, pero con seguridad y estabilidad energética. Transición sí, pero sin poner en riesgo el desarrollo del país, la seguridad y la soberanía nacional, y más por cuanto nuestra matriz en su mayoría, y más en energía eléctrica, es limpia, proviene en un 70% del recurso hídrico. Las diferentes actividades de nuestra economía y de la vida diaria requieren contar con estabilidad y seguridad energética. Lo necesitamos en la gran mayoría de sectores claves para el desarrollo económico: agricultura, turismo, salud, educación, telecomunicaciones. La seguridad energética es importante, vital, fundamental para el desarrollo del país, y más sabiendo que la transición debe tener en cuenta la matriz energética de nuestro país. Este es uno de los objetivos incluso de desarrollo sostenible que está ligado al número 1, que es la reducción de la pobreza. Por lo tanto, contar con recursos para la inversión, y más en los territorios, para disminuir las brechas de desigualdad, reducir la pobreza y por ende realizar inversión social, es fundamental para cumplir una de las finalidades constitucionales del Estado, que es el bienestar de la comunidad, y que no son otras que las que están contempladas en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. De manera muy breve, reitero, y abusando de la gentileza, ya teniendo la venia del doctor Fran en esto, me han venido requiriendo sobre la posición de la Contraloría frente al tema del presupuesto nacional, que es un tema que nos ocupa necesariamente y afecta, diría yo, a todos. Aprovecho este escenario para decir la posición del Contralor General sobre el tema del presupuesto nacional. Por eso en este espacio quiero referirme a los recientes acontecimientos realizados y relacionados con la discusión y aprobación del presupuesto para la vigencia 2025. Sin lugar a dudas, este es un instrumento clave para las finanzas del país. Debo admitir que existen varias preocupaciones que he venido expresando no de ahora, sino tanto en el Congreso de la República como ante medios de comunicación frente al proyecto de ley presentado. Estas inquietudes reflejan nuestra evaluación sobre los riesgos y desafíos que representa el presupuesto para la estabilidad fiscal y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el país. En primer lugar, mencionar que frente a las tensiones y desacuerdos entre el Gobierno Nacional y el Poder Legislativo, pues se impidió la aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2025, en un hecho que no tiene precedente en la historia reciente del país. Quiero llamar la atención en lo siguiente: sin embargo, esta situación pues no debe obstaculizar la disposición de un presupuesto que responda de manera adecuada a las necesidades actuales y que cuente con los mecanismos necesarios para ser ejecutado de manera eficaz y eficiente, con el fin de cumplir con los objetivos para los cuales ha sido formulado. Es fundamental destacar la importancia de proponer un presupuesto que garantice un financiamiento responsable, permitiendo avanzar en áreas prioritarias como el desarrollo social, económico y ambiental. Quiero señalar de manera puntual las preocupaciones. Me preocupa el déficit en el presupuesto proyectado para el 2025. Presenta un desequilibrio de 12 billones. Esta situación representa un riesgo financiero significativo que debe abordarse mediante un proyecto de ley de financiamiento enfocado en cubrir ese faltante con el fin de garantizar la estabilidad del país. Me preocupa la reducción de la inversión. La Contraloría General de la República manifiesta su inquietud por la reducción del 17.4% en el presupuesto destinado a inversión para el 2025. Esta disminución afecta sectores claves como vivienda y agricultura, lo que incluso podría de hecho terminar comprometiendo las metas del Plan de Desarrollo 2022-2026. Adicional, como lo mencionaba ahora,
el impacto en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es fundamental que el gobierno defina cómo se financiarán las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, dado su papel crucial en la sostenibilidad fiscal y en la estabilidad de los precios de los combustibles en el país. Quiero destacar que en el transcurso del año fue esta Contraloría General de la República la que emitió una función de advertencia en relación con el manejo de la expedición del decreto de liquidación del presupuesto, lo cual genera incertidumbre y confusión. Esto obligó al Gobierno Nacional a revertir algunas decisiones adoptadas. En este sentido, quiero hacer un llamado a seguir de manera rigurosa los lineamientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto, con el fin de aprobar un presupuesto que sea ejecutable en su totalidad. Este enfoque permitirá sin lugar a dudas una ejecución más fluida y evita la necesidad de que la Contraloría esté emitiendo funciones de advertencia que pueden evitarse si se sigue la normativa vigente. Lamentablemente, lo que hemos podido evidenciar es que se vienen generando riesgos fiscales de alguna magnitud al momento de hacer proyecciones o estimadas de los ingresos que financian el presupuesto general de la Nación. Los riesgos fiscales corresponden a las desviaciones que presentan las estimaciones de ingresos frente al recaudo efectivo. Los riesgos fiscales empezamos a evidenciarlos en la vigencia actual, cuando el gobierno se vio en la imperiosa necesidad de aplazar partidas presupuestales por 20 billones como resultado de haber sobreestimado los ingresos del presupuesto. Y creo, por lo que he venido observando, que deberá existir un nuevo aplazamiento antes de que termine el año. Las partidas aplazadas van a terminar reduciéndose porque definitivamente los recaudos no se van a dar, que sin lugar a dudas se termina afectando el cumplimiento de las metas trazadas en el plan de desarrollo, contraviniendo el principio presupuestal de planificación contemplado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Lo que me llama poderosamente la atención es que las estimaciones erradas de los ingresos presupuestados en la vigencia 2024 no fueron resultado de factores macroeconómicos externos, simplemente fueron el resultado de incorporar ingresos con un alto nivel de incertidumbre, con una alta probabilidad de no recaudarse. Cuando los ingresos no se recaudan por factores macroeconómicos externos, como por ejemplo la caída del PIB, caída de las importaciones, la crisis económica de la pandemia, pues los riesgos fiscales son justificados porque desde luego existen imprevistos. Pero las estimaciones erradas de los ingresos corresponden a los riesgos fiscales en los que quiero advertir que se atenta contra el artículo 35 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, donde se establece el cómputo de las rentas que deben incluirse en el proyecto de presupuesto general de la Nación tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico. Es claro entonces que las rentas que financian el presupuesto se tienen que calcular con bases reales en lo que se espera recaudar en la vigencia fiscal. No se pueden incorporar al presupuesto ingresos inciertos, como sucedió en el año 2024, en la que se incorporaron recursos que provendrían de litigios adelantados por la DIAN, que a la postre no se recaudaron y obligaron al gobierno nacional a efectuar aplazamientos de presupuesto. En adelante, el gobierno nacional tiene que mejorar sustancialmente las bases de cálculo de los ingresos que financiarán el presupuesto de las siguientes vigencias fiscales, tomando como base los recaudos esperados sin considerar como fuente de financiación ingresos inciertos, para evitar los riesgos fiscales que evidencian una ineficiente programación presupuestal que inevitablemente conduce entonces a una mala ejecución. En segundo lugar, quiero llamar la atención
sobre los elevados montos de reservas presupuestales. Superan los 30 billones al cierre de la vigencia 2023. La verdad, yo no logro entender las razones por las cuales no se ejecutan estos compromisos antes de celebrar nuevos contratos, que tampoco se ejecutarán porque se da prioridad a los compromisos amparados con reservas constituidas. La única manera de reducir al máximo las reservas presupuestales es a través de un presupuesto realista y objetivo. Simplemente se dan menos recursos a las entidades que no ejecutaron y que se dedicaron a constituir reservas presupuestales. Es imprescindible que se realice hoy día una priorización del gasto. Con esto se contribuirá a reducir el déficit de gobierno, a endeudarse menos, lo cual le permitirá cumplir con la regla fiscal. Y aquí quiero manifestar que no comparto la solicitud del gobierno de modificar la regla fiscal cuando cuenta con instrumentos necesarios que se pueden adoptar para cumplirla. En tercer lugar, me preocupa la cantidad de recursos que están en fiducias y patrimonios autónomos. No entiendo las razones por las cuales el Tesoro Nacional busca recursos en el mercado a través de la colocación de TES, presionando las tasas de interés para hacer atractiva la compra de sus títulos cuando tiene altas cuantías de recursos en fiducias y patrimonios autónomos, donde se obtiene una rentabilidad mucho menor que los intereses que paga por títulos del Tesoro TES que colocó. Los TES aumentan el endeudamiento interno del gobierno. Sumando el hecho de que en la mayoría de los recursos guardados en fiducias y patrimonios autónomos no se han ejecutado en la adquisición de bienes y servicios que beneficien a la comunidad. Llamo la atención en que el gobierno debe utilizar esos recursos que son cuantiosos para reducir el endeudamiento interno al tener que colocar menos TES. Con los recursos en fiducias y patrimonios autónomos se logra que la mayoría de los casos únicamente proveer de fondos a las entidades financieras, y en esto está contraviniendo lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1955 del 2019, vigente a la fecha. Esta disposición está también contemplada en el artículo 20 de la Ley 2342 de 2023 y en la Ley Anual de Presupuesto del 2024. Y quiero manifestar que señala lo siguiente: los recursos provenientes del presupuesto general de la Nación transferidos a entidades financieras no podrán tener como objeto proveerlas de fondo, sino atender los compromisos y obligaciones en desarrollo de las apropiaciones presupuestales. La Contraloría observa con preocupación los bajos niveles de ejecución del presupuesto de la actual vigencia en términos de compromisos. Preocupa más si se revisan los indicadores en términos de obligaciones, que corresponde a la verdadera ejecución, como lo señala la Ley 819 del 2023, Ley Orgánica de Presupuesto, y el Decreto 412 del 2018. Se sugiere que si una entidad no va a alcanzar a ejecutar el presupuesto en lo que resta del año, tramite autorización para vigencias futuras de sustitución de apropiaciones, con lo cual evita inducir a que se coloquen reservas presupuestales. Esto claramente estaría reduciendo la presión de gastos en la vigencia 2024, reduciendo el déficit, permitiría que se cumpla la regla fiscal y por lo tanto se debe hacer una programación presupuestal para la vigencia 2025, que es la invitación que quiero realizar, consultando la capacidad real de ejecución que tenga cada entidad. Por último, el proyecto con relación al presupuesto 2025, recomiendo tener en cuenta desde luego lo establecido por el artículo 55 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Si el presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de ley sobre los recursos adicionales a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política, el gobierno debe suspender mediante decreto
las apropiaciones que no cuentan con financiación hasta tanto se produzca una decisión final por parte del Congreso de la República. Quiere decir que se adopta el presupuesto por decreto, está desfinanciado en 12 billones de pesos, que será lo que tiene que estudiar el Congreso de la República, pero mientras el Congreso estudia, quedan congeladas las partidas presupuestales de esa magnitud de 12 billones. Si el Congreso de la República no lo aprueba, pues tendrá que expedirse entonces un nuevo decreto de recorte presupuestal de esos 12 billones para que se realicen, reitero nuevamente, ejecutándose o haciéndose acorde a la realidad que tenemos en el momento. Muchísimas gracias y presento excusas por lo extenso del tema.